Hola a todos, después de varios vídeos que hemos ido viendo un Excel inicial, es decir, cómo entrar datos en el Excel, hemos visto formatos condicionales, hemos visto la parte de formatos, hemos visto cómo vincular celdas y libros de Excel. En este vídeo vamos a ver la primera parte del análisis de datos en Excel. No entraremos con las herramientas Power Query y Power Pivot porque sería un Excel más avanzado, sino estamos entrando ya en la parte de el Excel medio, es decir, ese límite entre saber entrar datos en Excel y sentirse cómodos trabajando con Excel a vamos a analizar datos con Excel. Para importar datos en Excel tenemos que ir aquí a datos y tenemos estas opciones aquí. Es muy importante tener muy claro que yo no puedo hacer un copiar-pegar de los datos. ¿Por qué? Porque si hago un copiar-pegar, la siguiente vez que haga un copiar-pegar, puede ser que me falten columnas, puede ser que lo pegue y me deje filas con datos antiguos. Por eso es importante conectarnos a los datos. Fijaros que en esta versión, eso es un Excel 2013, en la versión 2016 en cierta release tienen los mismos iconos y en una release un poco más alta o en 2019 ya vemos que los iconos son distintos. Y aquí sí que nos podríamos conectar desde archivo y archivo Excel directamente. Aquí podemos ver que nos podemos conectar a un Access, a una página web, a un archivo de texto, pero en ningún sitio nos pone Excel desde otras fuentes. Para conectarnos a un Excel tendríamos que ir aquí a través de las conexiones. ¿Qué haremos? Primero crearemos la conexión del Excel y luego colocaremos esos datos aquí. La diferencia entre importar un archivo de Excel a importar un archivo de texto, primero, es el asistente que me permite importar los datos y segundo, desde texto me permite definirle los formatos que traigo los datos. Lo más importante, el tema de las fechas. Si tengo problemas con los puntos y los guiones y las barras de las fechas, es mejor importar desde texto. Si no, ¿qué haríamos? Voy a conexiones, voy a agregar una nueva conexión a examinar en busca de más y voy a buscar el archivo que quiero traerme hacia este Excel de aquí. Cuando importamos datos de otro Excel nos enseñan las hojas y nos dice la primera fila tiene las columnas, el encabezado de columnas. Si no lo queremos lo quitaríamos. Normalmente aquí podemos tener el nombre de la hoja o el nombre de la hoja y el nombre del rango. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas de gestión que cuando exportan datos lo exportan a una hoja concreta pero a un nombre de rango concreto. Yo siempre selecciono el nombre de la hoja para evitar problemas. Si yo acepto, aquí ya me ha traído estos datos de aquí. Yo aquí tengo las propiedades de cómo puedo actualizar estos datos, es decir, quiero que esta conexión se actualice cada 60 minutos o no. Quiero que se actualice al abrir el archivo. Y aparte de estas características, yo puedo actualizar todo, que me actualice a todas las conexiones que tengo de este libro. Y si cierro, fijaros que no me ha hecho nada. La diferencia entre la conexión y estas opciones aquí es que estas opciones directamente me irán a parar a la pantalla que ahora veremos. Si es una conexión, que le tengo que decir, vale, ya he creado esa conexión, ya tengo este archivo conectado al otro archivo Excel. Ahora me voy a las conexiones y le digo, vale, este archivo, esta conexión que tengo, me la voy a abrir, la voy a traer. Y aparece esta ventanita de aquí, que es la misma que aparecería si hubiéramos hecho desde una base de datos, desde la web o bien desde texto. Puedo traerlo como una tabla, ya veremos en otro vídeo el concepto de tabla, cómo trabajar tablas. Lo importante, puedo traerlo contra una tabla o puedo traerlo como una tabla dinámica directamente. Si lo que voy a hacer yo ahora es simplemente jugar con los datos una vez y luego cerrar el archivo y no haré nada más, lo traería como una tabla dinámica. Si mi objetivo es crear análisis de datos, es decir, jugar con los datos, me lo traería como una tabla. Hay la opción de crear solo la conexión, que será lo mismo que hemos hecho ahora, y hay la opción de agregar el modelo de datos. Esta parte de aquí no la tocaremos tanto porque es un Excel ya más avanzado y afecta también a temas de Power Query, Power Pivot, toda esta parte de aquí. Vale, aquí lo importante es yo traigo los datos a una tabla, importante siempre la celda A1 son datos, por tanto no quiero que sean bonitos, quiero traerlos para luego hacerlos bonitos con tablas dinámicas y al hacer el aceptar tengo aquí ya los datos, perdonad, quiero esta celda de aquí y al aceptar tengo aquí los datos de Excel. Diferencias entre hacer un copiar, pegar o un importar, que yo aquí la próxima vez que yo quiera actualizar datos, simplemente vendré aquí, haré botón
botón derecho, actualizar y vuelvo a tener los datos. Si yo aquí elimino columnas, si yo aquí elimino filas, yo la siguiente vez que haré actualizar los datos y por tanto vuelvo a tener las mismas filas, pero fijaros que las columnas sí que me las ha eliminado, ¿vale? Estas eliminaciones u otros cambios de datos que hemos hecho en este Excel no afectan al Excel origen. Sí que afecta porque le estoy diciendo, vale, de las columnas que tenía antes solo quiero estas 4, pero fijaros que los datos me los ha vuelto a colocar en su sitio. Cuando importamos datos de Excel, la parte más importante es los nombres. Yo aquí tengo un libro de Excel que se está conectando a un libro aquí en diseño. Puedo ver que se está conectando. Si voy aquí a propiedades de la conexión, veo que aquí en definición se está conectando a un archivo que se llama Datos Excel 2009 y que está trabajando esta tabla de aquí, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si alguna persona me cambia el nombre del archivo o el nombre de la hoja, esta conexión ya no me servirá. Fijaros que esta parte de aquí, actualizar propiedades de la conexión, esta pestaña de aquí junto con la definición, es la misma que si vamos aquí a datos, conexiones existentes y a esta de aquí le decimos que queremos editar las propiedades de la conexión con el botón derecho, es la misma ventana que nos indica cómo conectarnos. Lo que os decía, si yo estos datos me cambian el nombre del archivo origen o el nombre de la hoja origen, tengo un problema. Porque cuando haga actualizar no me traerá los datos porque no encontrará esos nombres. Por eso es muy importante tener muy claro que si yo estoy trabajando facturación, el archivo origen al que me conectaré será facturación.xlsx. ¿Que quiero facturación de enero? Pues al archivo facturación le pondré datos de enero. Si quiero el primer trimestre, al archivo facturación.xlsx le pondré los datos del primer trimestre. De esta manera nos evitaremos tener los problemas que tenemos muy habitualmente de actualizo y me falla porque el nombre del archivo me lo han cambiado, el nombre de la hoja me lo han cambiado. Y la otra parte importante, cuando analizamos datos de facturación. Da lo mismo que sea el 2020, el 2022 o el 2018. Yo analizo datos de facturación. Ya tengo estas fechas. Ya haré filtros aquí en las tablas dinámicas por año o por mes o por trimestre o por familia de producto. Lo importante es tener el dato. Por eso, los datos cuando los importamos tenemos que tener claro que los nombres no varían. Si yo, por ejemplo, tengo un conjunto de tiendas y en el archivo de facturación tengo la tienda 25, en mi análisis, en lo que montaremos a partir de ahora, serán con filtros para filtrar la tienda 25, pero también yo en el archivo origen de facturación le podría decir, no, ahí solo pongo datos de la tienda 25. Si quiero analizar las 3 tiendas de Barcelona, yo le podría decir la 25, la 30 y la 42 y guardar en el archivo facturación.xlsx los datos de esas 3 tiendas. Si quiero, por ejemplo, centro, podría poner en el archivo de facturación todas las tiendas del centro que es de Madrid, por ejemplo. ¿Eso qué implica? Que mi análisis nunca varía. Yo aquí tendré unas hojas que yo voy analizando datos, pero cuando yo actualizo, traigo datos de lo que tenga facturación. Por eso tenemos que tener muy claro que cuando analizamos información, yo trabajo datos de facturación, datos de costes. Yo el mes actual es ahora, no es enero, no es febrero, no es mayo, no es abril. Mi mes actual es el actual, mi mes anterior es donde estoy hoy al anterior. ¿Por qué? Porque cuando yo haga análisis de información, si estoy en abril, el mes actual será abril. Si estoy en junio, el mes actual será junio. Todo eso, ¿cómo se consigue? No cambiando los nombres de los libros ni de las hojas, sino trabajando vía formulación, que lo veremos en otros vídeos, para crear nuevas columnas donde yo pueda crearme facturación del mes actual, facturación del mes anterior, y estos datos de aquí se van actualizando solos respecto a los archivos origen que estamos importando.